Perfecto. Pues básicamente, Parashat Naso trata de temas tan diferentes entre sí, temas tan variados, que realmente es casi imposible encontrar una cohesión entre ellas. Quiere decir, es muy difícil ver de qué trata la parasha en total, porque trata de cosas tan diferentes que no encontramos algo que las una a todas las cosas. Pero obviamente parte de lo que es el judaísmo particularmente, y lo que es el estudio de Machshevet Israel, el estudio de la Kabbalah, es tratar de encontrar qué une esto a esto y saber que todo tiene un hilo conductor. Eso es algo que para la gente que nos gusta estudiar Torah profundamente se vuelve como una adicción. Realmente entrar en este concepto de lograr hacer correlaciones interesantes. Así que bueno, a simple vista la Parashat Naso tiene temas como si fuera un cóctel, tan variados que cuesta mucho trabajo de realmente encontrar qué hay en común en ello, pero es parte de lo que vamos a explicar. La primera cosa que trata esta parashá es que la Torá tiene muchos censos y el hecho de llamar a la Torá, a este libro de Bamidbar, Bamidbar se traduce como en el desierto, pero también Bamidbar tiene otro nombre, que es el libro de números. Y números es en Ibrit el libro de los Pikudim, que es como contar. Entonces sí tiene que ver este Humash con hacer cuentas. Hay muchas cuentas de gente, de materiales, de cosas, y es interesante que comienza la parashá de Naso haciendo un censo de las familias levitas. Las familias levitas tenían tres ramas. Tenían la rama del mayor, era Gershom, el del medio se llamaba Kehat, y el pequeño se llamaba Merari. Y es muy interesante porque nosotros sabemos todo de Kehat, porque Moshe, Aarón y todos los Kohanim y los levitas más destacados venían de Kehat. Y es interesante que aquí se hace un censo de las familias de Gershom y de Merari, que son familias levitas pero secundarias, y su participación en el Mishkan. Después de esto, viene un tema que habla de el campamento, lo que es el mahané, debe de estar como concebido por gente que está pura, y cuando una persona sufre una impureza, que podía ser una impureza inclusive fisiológica, algo así como la menstruación o alguien que había dado luz o impurezas que causaba, por ejemplo, hablar la shonará como el tzorat, la gente se tenía que salir del campamento, recuperar y regresar. Como que el campamento tenía un aura de pureza. Después de esto viene el tema principal de esta clase, que es las leyes de la sotá. Sotá es una categoría, son leyes sobre una mujer que se sospecha de haber cometido adulterio. Y vamos a dedicar gran parte de esta clase a analizar a la mujer sotá. Y después vienen las leyes del Nazir. Nazir es el nazareno, que era una persona que adquiría un voto, una restricción sobre varios aspectos de su persona que lo elevaban a un nivel de Kedushá. Y lo interesante es que dice en la Torá que un nazir puede ser un hombre o una mujer. Siempre que pensamos en un nazir, pensamos en un hombre. Y resulta que la Torá dice, puede ser hombre, pero también puede ser una mujer. Entonces vamos a hablar de la sotá y del nazir, porque es muy interesante qué son estas dos cosas y por qué se relacionan. Y bueno, después viene la bendición sacerdotal, que es el Birkat HaKohanim, que hasta el día de hoy es el mismo, el Yevarejeja, Hashem Beishmereja. Y por último, y larguísimo, trata esta parashá, porque es una parashá muy larga, de las ofrendas que traían cada tribu para la inauguración del Mishkan. Y resulta que todos trajeron lo mismo, pero la Torá no nos dice todos trajeron lo mismo, sino nos dice, y esta tribu trajo esto, y esta tribu trajo esto. Y resulta que después de
todo lo que nos cuentan, resulta que todos trajeron exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Torá aborda contarnos con tanto detalle las ofrendas, cuando realmente las ofrendas son las mismas para cada tribu? Entonces, la realidad es que vean como un big picture esta parashá y parece que no tiene ni pies ni cabeza. Los levitas y lo que tenían que hacer los levitas. Luego sacar a las personas impuras del campamento. Después hablan de esta mujer que es sospechosa de haber cometido adulterio y qué se hacía con ella. Después vienen las leyes del Nazir, que es una persona que decide por 30 días entrar en un estado de Kedushá. Después viene la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, la bendición de los Kohanim, el Nesiat Kapaim. Y por último, la ofrenda que trae cada tribu para inaugurar el Mishkan. Es un florete de información que es muy difícil que nosotros podamos decir, ¿de qué trata la parashá? Pues trata de 1000 cosas, pero no sé si trata de algo en particular. Y por lo tanto, pues un poco de lo que va a ser el análisis de esta parashá va a ser encontrarle pies y cabeza a la parashá. Y es interesante cómo lo vamos a hacer. Entonces, de manera muy general, hay un concepto que los Yehudim sabemos, que no hay brajá en aquello que estás contando. Quiere decir, estas personas que cuentan todo el día su dinero, es muy, muy malo. O hay muchos censos en la Torah, hay varios censos. Hay el censo cuando salen de Mitzrayim, hay el censo cuando están llegando a Sinai, y acá hay otro censo. Entonces, de entrada, explicamos que este libro de Bamidbar también tiene el nombre de números y se llama Humash Pekudim. Significa que tiene mucho que ver con cuentas, con números, y se abre este parashá con un censo. Entonces, hay todo un tema muy complejo en la Torá que dice que es malo contar las cosas y decir este y este y ese. Hay una ainara cuando una persona cuenta las cosas. Y el hecho es que sabemos, por experiencia de David Amelech, que en alguna vez él iba a entrar a la guerra con un pueblo y mandó a su general a contar cuántos hombres mayores de tal edad habían. Y el hecho de contar hizo que hubiera una plaga que acabara con 70,000 soldados. Entonces sabemos que contar es malo y por otro lado, ¿por qué hay tantos censos? Y lo más increíble de todo es que este tema de los censos es un tema difícil porque por un lado la Torá mantiene pues como un lenguaje que de pronto es muy metafórico. Y el hecho de hablar de exactas cuentas de cuánta gente hay de cada tribu, exactas, nos lleva a ver como que la Torá es algo como muy exacto, como muy preciso. Entonces, normalmente decimos, bueno, salieron 600,000 hombres mayores de 20 años, pero no es que dice la Torá que salieron 600,000 hombres mayores, dice exactamente 600,000 con 2 y con 83 personas. El ser tan específica nos llama la atención porque es como un documento demasiado verídico, demasiado objetivo, el ponerle números exactos a las personas. Por lo tanto, este concepto de contar, por un lado invita al Ainara, y por otro lado invita a que pues también tienes que saber quién es tu gente, con quién cuentas, quién va a la guerra, quién necesita ayuda. Quiere decir, hay un tema importante, saber la información. Por lo tanto, muchas veces la solución era, como sucedía cuando contaban el medio shekel. La mahashik a shekel es que la persona, en vez de que lo cuenten a uno, él daba una moneda que era medio shekel, y al final, en vez de contar personas, contaste monedas. Y cada persona, pobre o rica, podía dar medio shekel, y con eso ya sabías cuánta gente había en cada tribu, en el pueblo de Israel. Y esto es una cosa muy importante. La forma en la que está escrita, contar a los hijos de Leví, dice Seuet Rosh, que viene de la palabra Nasó, significa elevar, levantar cabeza.
no es nada más contar, es hacer que cuenten. Es muy diferente contar que hacer que cuente la gente. Entonces, esta es una cosa muy interesante. Dice Lubavitcher Rebbe, un concepto muy hermoso, que dice que en Sefer Bamidbar nosotros vamos a ver que se constituye el pueblo como un pueblo formado no nada más de individuos, sino un pueblo que está constituido por tribus, pero hay una centralidad que es como el centro de atención de todo el campamento, que es el Mishkan, es el tabernáculo. El Mishkan está manejado por los Kohanim y por los levitas, y todo el pueblo está alrededor. Quiere decir, es la primera vez que vamos a ver en la Torá, no la aparición de las tribus, sino que el pueblo se constituye de diferentes tipos de personas. Y lo interesante de hacerse el censo como el inicio de esta parashá es como dice Lubavitcher Rebbe, tú sabes que si un Sefer Torah le falta una letra, es pasul, no sirve el Sefer Torah. Por lo tanto, el darle a cada persona su lugar hace que todo el pueblo de Israel es grandioso por cada uno de sus constituyentes. Todos son importantes. Somos importantes como las letras de una Torah. Por lo tanto, no hay este tema de, no, es que hay una secta muy importante y los demás no son importantes o son el relleno. Cada individuo cuenta. Y ahí por eso se dice, la palabra nasó es seuet rosh, que significa hacerlo contar, levantarlo y darle su lugar a cada persona que entra y que es parte del pueblo de Israel. Este es el tema del censo. Y el hecho es que si nosotros analizamos cómo es el mahané, el concepto del mahané es el concepto del campamento del pueblo de Israel, cómo se estructuraba, hay una jojme, hay una inteligencia tremenda de cómo estaba estructurado. Tenías en el norte a 3 tribus, en el sur a 3 tribus, tenías a 3 tribus en el este, a 3 tribus en el oeste. En el centro tenías a los gershonitas, que eran los levitas de la familia de Gershon, a los meraritas, los de Merari, y a los Kehat, que era la mayoría. Y frente al tabernáculo estaba el Ohel Moed, la tienda de encuentro con Moshe, Aarón e hijos de Aarón. Nosotros lo vemos como, bueno, estaban estructurados de una manera linda. No, esta estructuración tiene mucho que ver con aspectos importantísimos de Torah y de Kabbalah, porque el hecho es que el hecho de tener esta estructura nos habla de que habían tribus que estaban al norte, como pueden ver estas tribus. Entonces, en el árbol de la vida, que siempre dibujamos, nosotros lo vemos siempre en este sentido, pensando que el norte es arriba y el sur es abajo. Y ahorita les voy a desmentir porque está mal pensar así. Norte es siempre la columna izquierda, que es la columna de Din. Siempre el norte es al Din. Siempre el sur es Gesed. Keter, que está arriba, es el este, y Malhut, que está abajo, es el oeste. Entonces, básicamente podríamos decir que tendríamos que verlo como que si acá está Keter, aquí Malhut, de este lado está el lado del Din, y de este lado está del lado del Gesed. Eso ya de por sí es maravilloso. Vean la precisión con la que la Torá no dice, bueno, eran muchos los que salieron de Egipto, o eran, no, eran 53,400 hombres mayores de 20 años de Naftali. Eran de Asher 41,500 de Asher. Dan eran 62,700. Tenemos la cuenta exacta de cada una de las tribus. Eso es muy sorprendente porque no nada más sabemos cuántos eran, sabemos el nombre de sus jefes tribales, lo cual convierte a esto en una información muy fidedigna.
Es como si en 1000 años de repente van a ver cuál era el censo de la Ciudad de México en 1900 y cuánto fue en el año 2000. Son datos muy precisos. Hablan de un elemento de mucha objetividad. Y es muy interesante porque parte de lo que vamos a analizar es que la importancia de cómo estaba constituido el pueblo de Israel, de cómo estaban acampando, es muy importante porque esto tiene una relación íntima. ¿Quién va a recibir la tierra cuando lleguen a Israel? ¿Qué papel tenía cada una de las tribus? ¿Por qué Yehudá, Isahar y Zebulún estaban de este lado y por qué no estaban estos del otro lado? ¿Por qué están asociados a Gesed unos, a Din otros? Todo esto es un tema sumamente importante que no es parte de esta clase, pero era importante para mí explicarlo. Por otro lado, ya llegamos al tema. Entonces, antes de este tema de la sotá, tenemos ciertas condiciones que tenían las personas que las causaba un tipo de impureza, lo que se llama, estaban tamé, y ese estado de impureza hacía que la persona que pasara por esa impureza se saliera del campamento, no muy lejos, pero no estaba dentro del campamento, y cuando se terminaba ese periodo de impureza, se incorporaba la persona de regreso al campamento. Quiere decir, el campamento, no nada más porque se veía de esta manera, el campamento implica un mundo donde imperaba el orden, donde imperaba la armonía, donde cada cosa tenía su lugar y donde el centro de todo era el Mishkan y el tabernáculo. Entonces se cuidaba mucho el concepto de pureza dentro del pueblo de Israel. Nada más para que entiendan, no había baños adentro del campamento. Si alguien tenía que ir al baño, iban afuera, cavaban una letrina y la gente hacía sus necesidades fuera. Si, por ejemplo, alguien como Miriam, que era la mujer más destacada del pueblo de Israel, tuvo este problema que le causó Tzorat, que le causó esta enfermedad de la piel por haber hablado la shonara del hermano. Sabemos que ella se salió del campamento, estuvo una semana fuera y regresó. Entonces, esto era algo común, cuidar la pureza del campamento, cuidar este orden, cuidar la limpieza, era parte de mantener el orden para que la Shejinah, la presencia divina, habite dentro del campamento del pueblo de Israel. Después de esto, la parashá se torna a hablar de un caso que es un caso muy controversial y muy interesante que está en la Torá, obviamente en esta parashá, y que el Talmud dedica aproximadamente una masejet completa. Una masejet es un tomo completo del Talmud, hablar de este tema de la sotá que tiene implicaciones sumamente raras, interesantes y maravillosas. Entonces vamos a dedicar principalmente esta clase a hablar de la sotá y del nazir. Después vamos a hacer un cierre con toda la información. La sotá se trata de una mujer que está casada con un hombre, un matrimonio normal, bien, con ketubá, todo. Y básicamente, para que una mujer se vuelva a sotá, tiene que suceder estas cosas particulares. Tiene que haber que el marido expresó en alguna ocasión celos y advierte el marido a su mujer de que nunca se vaya a encerrar con una persona en particular. Quiere decir, está casado Juan, vamos a poner nombres de hebreos, está casado Rubén con Hanna. Y Rubén se pone celoso de Hanna, no sabemos por qué, a lo mejor está mal de la cabeza y a lo mejor no está mal de la cabeza, pero Rubén expresa un explícito descontento de que Hanna vea a Shimón y que se vaya a encerrar con él en un cuarto, estando casada. Entonces, para que se cumpla esto, tiene que haber estas dos cosas. Lo que se llama el kinui. Kinui viene de kiná, y la palabra kiná significa celos o envidia. Celos.
Entonces el marido advierte a la mujer que específicamente no se vaya a encerrar con esa persona y tiene testigos el marido de que le advirtió a la mujer. Quiere decir, si él nada más le dijo, oye, no te metas con esta persona, no te vayas a esconder con esta persona, no te vayas a ver con esta persona, no te vayas a encerrar con esta persona, y no hay testigos, no sirve. Quiere decir, el marido expresó sus celos específicos frente a 2 testigos. Ahora, ahí va esta mujer, ahí va Hannah, y hace lo que se llama setirá. Setirá es, se secluye, se mete en un cuarto por un tiempo determinado con esa persona, después de haber sido advertida y además de tener testigos que escucharon la advertencia y que los testigos cuando ven a Hannah que está con esta persona le dicen, recuérdate que tu esposo te dijo que no te puedes encerrar con Shimón en un cuarto. Y de repente esos testigos que habían oído al marido expresar su descontento, vieron a esta mujer cerrar la puerta y se metió en un cuarto con un hombre que no sabemos qué pasó. Quiere decir, no es el caso de que vieron por la ventana que están teniendo relaciones, nada. Simplemente cerraron una puerta y se quedaron ahí un tiempo determinado y salieron como si nada. Entonces, es un caso muy interesante y vamos a ver todas las posibilidades que hay alrededor de este caso. Entonces, lo que va a suceder es que saliendo del cuarto que se encerró Hannah con Shimón, puede venir el marido y le dice, pero ¿por qué te encerraste con esta persona si yo te dije específicamente que no lo hagas? Y lo hice frente a testigos y los testigos te advirtieron que no lo hagas. Entonces pueden pasar varias cosas. Puede decir ella, pues sí, te fui infiel y me vale, fui adúltera. Bueno, no, probablemente no va a decir fui adúltera, pero va a decir, pues sí me acosté con él, tuve relaciones íntimas. En ese caso, esa mujer se tiene que divorciar de su esposo a fuerzas. Se tienen que divorciar. No hay de que el hombre dice, bueno, te perdono por la Torá. Estamos hablando qué dice la Torá. La Torá dice, ah, sí, te acostaste con él, pues te tienes que divorciar. Tú como adúltera no te puedes casar con quien cometiste ese adulterio. Quiere decir, está prohibido que ahora esta mujer que la va a divorciar, Rubén, se case con Shimón. Y no nada más eso. Rubén divorcia a Hannah sin darle lo que se llama el valor de la actúa. Pierde su derecho a recibir la compensación que está estipulada en la actúa. Eso es el caso de que ella dice, sí, fui infiel. Y ahí se acaba el problema. Obviamente, pues sí hay problemas, pero no vamos a atender todas las problemáticas que se pueden salir de acá. Ahora, ¿qué pasa si ella se metió al cuarto con la advertencia con esta persona y ella sale de ahí y dice, yo no hice nada, yo no me metí con nadie, yo nada más platiqué, nos tomamos un té y me salí, yo no hice absolutamente nada? Entonces, el marido, en ese momento, le dice, pues yo no te creo, porque yo te dije y te advertí, y para mí tú ya estás en el nivel de sospecha de haber cometido adulterio. Y por lo tanto, a partir de ese momento, él no puede vivir con ella hasta que salga la verdad a relucir. Quiere decir, la palabra de ella no basta para desmentir que sí tuvo o no tuvo relaciones con esa persona especial. Entonces, básicamente, en ese caso, no en el caso que ella acepta que sí, si en ese caso que ella acepta que sí, se divorcian, pierde la actúa, se acabó. Muy mal, pésimo. Y ahorita vamos a explicar por qué es tan grave el adulterio en el judaísmo. Porque obviamente hay miles de cosas que pueden suceder en la vida de una persona. Una de tantas es esta. Ya dice el Talmud, Ein apotropus larayot, no debes de poner las manos al fuego por nadie en cuestión sexual. ¿Por qué? Porque
porque el sexo es el sexo y tiene un poder especial en la persona y nadie puede jurar por otra y poner las manos al fuego por otra y inclusive no puede haber testigos que digan, no, yo vi por la ventana y no hicieron nada. No sirve. Si se da este caso en particular, ahora entra la mujer en un estado llamado sotá. Y el estado sotá es que hay una duda si ella fue infiel o si no fue. Entonces, la mujer sotá es una mujer sospechosa de haber cometido adulterio, que no estamos seguros si sí o si no. Entonces, básicamente, desde ese momento que la mujer está sotá, está prohibida para estar con su marido. Obviamente no se diga que está prohibida con el que se metió en el cuarto. Y el marido la tiene que llevar al Bet Hamikdash, o al, en este caso el Mishkan, y la tiene que llevar con el Cohen. Es interesante que, ¿por qué la tiene que llevar con el Cohen y no la lleva a la corte? Pero esto es un tema que en su momento lo analizaremos. La tiene que llevar con el Cohen y lo que va a hacer es que el Cohen en primera instancia la va a intimidar. Quiere decir, el Cohen se la va a poner dura, la va a intimidar, la va a asustar en cierta manera, la va a incomodar tremendamente para que ella suelte la sopa. ¿Realmente hiciste adulterio o no hiciste adulterio? En el interim, la intimidación que le hacen a ella es es muy incómoda, porque básicamente lo que hacen es que dicen que le destapaban la cabeza. Hay que tomar en cuenta que en la antigüedad, por lo menos en la época de la Biblia, todos los hombres y todas las mujeres tenían tapadas la cabeza. Y este es un tema muy importante porque todo el tema de Kisui Rosh sale de esta Gemore, sale de esta escena. Todo el tema que si la mujer judía debe de taparse la cabeza o no, porque no aparece tal cual en la Torá. En la Torá nada más dice que la mujer que llega con sospecha, la lleva el marido, está interesante esta imagen, la lleva el marido con el Cohen y el Cohen la intimida. Le destapa la cabeza, le quita el kisui rosh, le saca el pelo, les acomoda la ropa. No es que la desviste, Hasbe Shalom, pero la incomoda y le dice, es muy grave ser adúltera para el pueblo de Israel, por lo tanto, pues dinos la verdad, ¿qué pasó? ¿Por qué te metiste con esta persona? ¿Hiciste algo? Y si ella dice sí, ya se siente intimidada y dice sí, entonces se declara una mujer adúltera, el hombre la tiene que divorciar, ella pierde el derecho al valor de la actuba, ella no se puede casar con el hombre con el que fue infiel, y la derivación de esto es que, pues, si se llegó a embarazar, pues va a tener un mamzer. Y es un tema muy complicado. Un mamzer es un bastardo. Y ser un mamzer es algo que no se quita. Es algo que se transmite de una generación a otra generación. Es como una cosa terrible que no hay manera de quitarlo. La verdad es que sí hay manera, pero es muy complicado. Entonces, todo el concepto del Cohen, un segundo. Estoy en clase, Mamel. Todo el concepto del Cohen es intimidarla para que ella diga la verdad. Ahora, sigue habiendo la posibilidad de que ella insista que ella no hizo nada. Yo dice, ¿qué voy a hacer con Shimon? Shimon es mi amigo de prepa. Y lo vi, simplemente me senté a tomar un refresco con él y no pasó nada. Obviamente hay un elemento de, pero entonces, ¿por qué te encerraste? ¿Por qué no dejaste la puerta abierta? Ustedes saben que cuando hay una mujer casada y viene alguien a su casa a visitarle y no hay otra persona, con dejar la puerta abierta, la persona crea el espacio abierto y ya no se considera que hubo seclusión.
Entonces, así, estás en tu casa, viene un rabino a ver a tu marido no ha llegado, no hay nadie en la casa, dejas la puerta abierta para que no haya yihud. Yihud es este encierro. Entonces, en el momento que el Cohen le intimida, ella puede decir, sí fui infiel, y bueno, ya está en una categoría llamada adúltera. Pero si ella insiste que no hizo nada, ella dice, de verdad, no hice nada. En ese caso, ella sigue en su estatus de sotá, y el estado de sotá es este estado halágico que ella tiene que probar a través de un procedimiento muy complejo si es inocente o es culpable. Y obviamente aquí viene la parte compleja. La parte compleja es que agarran el Cohen y agarra agua en el Bet HaMikdash y también en el, ¿cómo se llama? En el Mishkan había una fuente de agua que era donde se lavaban las manos los levitas le lavaban las manos a los Kohanim, que hasta el día de hoy se lavan las manos de los Kohanim. Se agarraba agua de ahí, que era agua normal, nada de agua bendita, no existe semejante cosa en el judaísmo. Agarraba agua de ahí y la ponían en una copa y escribían en un pergamino el Shem Hashem, el nombre de Dios, el Yud Kei Vav Kei. Y dice el Zohar, en la Torah dice que nada más escribían Yud Kei Vav Kei, que es el nombre de Dios. El Zohar dice que escribían Yud Kei Vav Kei por delante y por detrás. Quiere decir, Yud Kei Vav Kei, y escribían por otro, abajo escribían Hei Vav, Hei Yud. Así dice el Zohar. Y entonces, obviamente, en el momento que meten el pergamino en el agua, pues se pueden imaginar que se disuelve la tinta. Quiere decir, se disuelve el nombre de Hashem para hacer esta apósima. Y agarran polvo del Mishkan, polvo del Mikdash, y lo ponen ahí, y lo ponen el nombre, el agua, el polvito, le mezclan y le dicen a ella, ahora tendrás que probar tu inocencia a través de tomar las aguas amargas. Si en este momento ella dice, sí fui adúltera, ya no le dan las aguas amargas. Pero si ella insiste que ella no fue adúltera, ella se tiene que tomar y el veredicto va a salir. Entonces ella se toma el brebaje y ahora van a pasar dos cosas. Una es si fue adúltera o si no fue adúltera. Si no fue adúltera, ella se toma esto y no le pasa nada. Y no nada más no le pasa nada, dice explícitamente en la Torah que esa persona que se tomó el brebaje, el Shem Hashem que está disuelto en su cuerpo, va a bendecir sus entrañas y va a bendecir su progenie. Y ahora ella demostró que no es culpable. El marido no la va a poder divorciar más, porque entonces demostró la mujer que ella es inocente y que es una persona de palabra. El marido se tiene que quedar con ella. Reprenden en cierta manera al marido diciéndole, es malo ser celoso, es malo estar sospechando mal de la gente, hay que evaluar bien a la gente, etcétera. Y ella recibe la brajá de Prurbu y va a tener hijos y sus hijos van a ser Talmidei Jajamim. Todo bien, magnífico. Pero ahí viene el drama. El drama es, ¿qué pasa si ella toma el brebaje y sí hizo adulterio y no lo quiso soltar? Entonces, en ese caso, ella toma el brebaje y la Torá dice que sus entrañas, su vientre, se empieza a distender y se distiende a tal grado que truena por adentro y ella muere. Es como, oh, terrible. Y ella muere y entonces es el problema de una mujer adúltera que no reconoció
su pecado y que va a pasar por esta prueba y que va a morir. Obviamente hay 1000 preguntas que podemos hacer acá. Y esto que no estamos ni siquiera metidos en la Gemore, ni siquiera estamos tomando en cuenta todas las cosas que hay acá, de las partes técnicas de frente a quién le dijo, quién puede ser, qué antecedentes tiene que tener la persona, quién puede ser testigo. Por ejemplo, si viene la suegra y la cuñada y la concuña a decir, seguro que fue infiel, no les puedes creer, porque es una relación tan difícil, muchas veces la de la nuera con la suegra, con la cuñada, con la concuña, que ellas no son fidedignas de ser testigas. Nada más puede ser testigo un hombre que está bien de sus facultades, mayor de 20 años, que cuide mitzvot. Entonces, no está nada fácil toda la parte legal, pero por otro lado hay un elemento, ¿cuál es el perfil de una mujer que de repente el marido le advierte y ella se sale de su camino para ir a hacer esto? Quiere decir, ok, ¿quieres ver a esa persona? Pues vela en la plaza pública. O quieres ver a esa persona, pues vela en presencia de un chaperón o de una persona. Quiere decir, hay un elemento de un perfil psicológico muy particular en una mujer que se meten en tanta complejidad, que le advirtieron, que lo hizo con testigos, que a pesar de que le dijeron los testigos, dijo, me vale, yo me encierro, que no dejó la puerta abierta. Sí hay un elemento de una persona realmente negligente y provocativa. Porque no es que esto le hace esta prueba a cualquier sospecha que tú tienes, que tu mujer fue a casa de alguien y tú ya le haces la prueba. Eso no funciona. La prueba es muy específica de que se cumplan estas cosas particulares del quinui, de los testigos, de la setirá, de la seclusión, de los testigos que vienen y del marido y que ya se rehúsa a declarar que es culpable. Entonces, acá hay un perfil psicológico muy complejo, tanto en él como en ella, y por lo tanto es un tema muy complejo, y es un tema que no hay que verlo a la ligera, porque si lo ve uno a la ligera dice, pues qué mala onda, que el marido no le crea a la mujer, pero bueno, lo que estamos acá tratando de rescatar es que aparentemente el concepto de adulterio es más grave de lo que pensamos. Yo sé que hoy en día la sociedad moderna tiene como sus libertades y hay parejas que tienen como matrimonios abiertos. Hay mujeres que saben que el hombre las engaña y ellas ni se inmutan. Independientemente de cómo es actualmente, en el judaísmo el tema de adulterio es terriblemente severo. Y no nada más es terriblemente severo, podemos verlo porque en las Aseret Adibrot, en los 10 mandamientos, que es como el cream of the crop de la Torah, porque es lo que es los 10 mandamientos, hemos explicado que son como las categorías de toda la Torah. La realidad es que aparece no cometer adulterio como una ofensa tremenda. Entonces, me gustaría explicar, en cierta manera, una relación, ¿por qué es tan grave el adulterio? Ahora, se preguntarán, bueno, pero también el hombre hizo adulterio, ¿no? Claro, el hombre y la mujer, en términos de la Torá, deberían de ser apedreados. Obviamente la Torá, aunque permite la pena capital, nunca la aplica. Es casi imposible que alguien aplique la pena capital en el judaísmo, porque hay miles de atenuantes para que no se aplique la pena capital, pero lo que sí se aplica es que una persona que es infiel se tiene que divorciar de su marido y no hay vuelta atrás. Entonces, el concepto de adulterio en el judaísmo es tan serio que realmente es tan serio porque hay una espejeo, una relación metafórica íntima entre ser adúltero y ser idólatra. Y esto es un tema para mí muy importante que rescatar para que entendamos por qué es tan grave. Porque obviamente, bueno, el kashrut es importante, pero el kashrut no tiene pena capital.
Tú fuiste y se te antojó en un viaje comerte unos camarones, bueno, ni modo, ya te los comiste. Hiciste un het, si hubiera Betamigdash tendrías que traer un corbán y ya se acabó el problema. Y hay muchas cosas que están estipuladas en la Torah y que no son tan graves, pero hay otras que son muy graves. Entonces hay que entender por qué son tan graves. Para poder entender esto, tengo dos fuentes importantes para que entendamos el paralelismo y el espejeo que hay entre el adulterio y la idolatría. Nuestra fuente de entendimiento de esto son las Aseret Adibrot, los 10 mandamientos. Es interesante que aunque nosotros acabamos de leer los Aseret Adibrot porque fue Shavuot, tenemos 10 Dibrot, pero realmente sabemos que son 5 y 5. Y este es un concepto importante porque nunca en nuestra mente los Aseret Adibrot es como 10 categorías de cosas. Nunca. Siempre es 5 y 5. Bueno, los Jajamim se dieron cuenta de que en general la primera de las Lujot, digamos la parte A, es Bein Adam le Makom, entre el hombre y Dios. Y en la parte B es entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y el hombre. Pero hay una cosa muy interesante. Hay un espejeo de las Lujot. Quiere decir, la primera de los mandamientos, Anoji Hashem Elokeja, tiene que ver el primero con el sexto. Que es no matar. Y es lógico, porque si Dios te dio la vida, tú no puedes matar a otro porque la vida no te pertenece a ti, menos la vida del otro. Entonces, puede ser, si quieres, un día damos un shiur de este espejeo, es muy interesante. Pero básicamente, el segundo de los mandamientos, que es tan importante reconocer que es Lo tiyuleja Elohim Ajerim, no tendrás de otros dioses, que es la prohibición de hacer idolatría, está espejeada a no cometer adulterio. Quiere decir, ¿qué es adulterio? El adulterio es que tú tienes un voto de fidelidad entre tú y tu hombre, tienen este vínculo y se rompe esa fidelidad y se vuelve infidelidad. Entonces va y se va con otro hombre, no con el suyo. O el hombre se va con una mujer casada, porque bueno, este es un problema de dos. No es que todo el problema se va hacia la mujer. Lo que pasa es que la mujer, la afectación que tiene la mujer, por el hecho de que la mujer tiene la progenie, por el hecho de que la mujer está sometida a ser monógama completamente y el hombre no necesariamente, por la Torah, aunque por los Jajamim sí. Quiere decir, el concepto de adulterio es ser infiel. Ser infiel. Tienes una relación con alguien y fuiste a tener una relación con otra persona, fuiste infiel. Por otro lado, la idolatría es lo mismo. Tú, cuando se dio la Torah, hiciste un pacto con Hashem. El pacto con Hashem es como una boda. Tú, al recibir la Torah, y Dios al darte la Torah, crearon lo que se llama un Nesuim. Es una boda. Y por lo tanto, se juraron fidelidad. El problema es que después de recibir la Torah, Moshe sube al Sinai y después de 40 días baja con las Lujot, que las Lujot es como la Ktubá, y ve que el pueblo está sirviendo el Elohim Ajerim, está sirviendo el becerro de oro. Entonces realmente lo que sucedió es que en el tiempo que Moshe estuvo arriba, el pueblo de Israel se portó como una mujer adúltera, que se fue a meter con otro hombre, con otro Dios. Entonces, así como se rompieron las primeras Lujot, aquí se rompe la Ktubá, se da un divorcio.
es un paralelismo perfecto. Y hoy leí en el Zohar que cuando los Yehudim salieron en la salida de Egipto, después de haber cruzado el Yam Suf, llegaron los judíos a un lugar que se llamaba Mará. ¿Por qué se llamaba Mará? Porque encontraron agua amarga. Y por otro lado, la sotá que va a probar este brebaje se llama aguas amargas. Marim, amargas. Quiere decir, no nada más hay el paralelismo de la idolatría con el adulterio, sino ahora vamos a ver que hay un paralelismo entre los judíos, el pueblo de Israel, que va a probar las aguas amargas en camino a Sinai. Quiere decir, Dios probó al pueblo de Israel si no eran idólatras. Porque la realidad es que cuando estuvieron en Egipto, agarraron las mañas de los egipcios, y los egipcios eran politeístas y eran idólatras. Todo Egipto es el concepto ultimado de un sistema jerárquico de idolatrías. Paró era, yo soy Dios y yo creé el Nilo. Entonces, es interesante que la mujer sotá, que es sospechosa de adulterio, quiere decir, Hazbe Shalom que digamos que una sotá es adúltera. No, es nada más sospecha. El que esté sospecha de haberte robado algo, es que esté sospechada de haber cometido algo, no quiere decir que lo hiciste. Quiere decir que el concepto de probar las aguas amargas es para descartar que sí fuiste adúltera. Y por ende, es lo mismo ser adúltero en términos legales que lo que es en términos espirituales ser idólatra. Entonces, aquí es como un parteaguas de la exigencia de la integridad del pueblo de Israel, es que no haya idolatría y que no haya adulterio en el pueblo de Israel. El problema del adulterio es muy grande. Tiene muchas derivaciones. Y una de las peores derivaciones es que al final de cuentas, todo el campamento va a ir por cada tribu, que es el camino de quién merece la tierra de cada tribu, pues el príncipe de cada tribu y las familias que salieron de Egipto mayores de 20 años de cada tribu, son los que van a tener su najalá, su espacio cuando se entregue la tierra de Israel. Entonces, el concepto de tribal va por la línea masculina, el concepto de los levitas y el concepto de los kohanim también van por la línea masculina. Pero por la línea femenina determina quién es y quién no es judío. Entonces, el hecho de que una mujer comete adulterio, puede el producto, no nada más del adulterio, el producto del adulterio y el producto de Arayot da lugar a hijos mamzerim. Y un mamzer es un bastardo y puede ser una persona divina y una persona inteligente y puede ser un talmid jajam mamzer, pero el problema es que el mamzer no se le quita lo mamzer. Es de verdad un problema muy severo. Por eso es tan delicadas las leyes de bodas y de divorcios en el judaísmo. Y lo más increíble de todo es que tú dices, bueno, hay religiones que el matrimonio es un sacramento. Los goyim realmente, en lo que se llaman los católicos, no conciben el divorcio porque algo que unió Dios no se puede separar. Entonces ahí tienes
en México y en Argentina que el señor tiene una casa, otra casa. ¿Por qué? Porque no hay divorcio. Se odian, no se pueden ver en pintura, se detestan, se hacen daño, se tienen que quedar juntos. Los protestantes, casi la carta más importante que hubo del protestantismo es que sí se puede haber un divorcio. Y fue como Inglaterra introdujo el protestantismo, porque el rey Enrique VIII era un tipo que tuvo mujeres y se divorciaba y hasta las mandaba a matar, impresionante. Quiere decir, históricamente esto es un tema tan importante que todo el movimiento luterano, todo el movimiento de Calvino, todo el movimiento protestante se dio porque ellos sí conciben el divorcio, más los católicos no conciben el divorcio. Pero en el judaísmo sí se concibe el divorcio. En el judaísmo, una pareja que no se quiere, una pareja que se detesta, una mujer que le da asco a su hombre, una pareja que se está haciendo daño, una pareja que está haciendo daño a los hijos, etcétera, etcétera, que se divorcien. Ya. ¿Por qué tienes que llegar al extremo de poner el cuerno y de engañar a la persona y de crear situaciones terribles, de afectar al producto para todas las generaciones y crear estas incongruencias y esas inconsistencias en el pueblo de Israel? Hay get. El get es una de las 603 mitzvot. Y así como hay una maseje de Sanedri, hay una maseje de Sotá, hay una maseje de Gittin. Que si hay un tratado talmúdico de que, bueno, no se llevan bien, se detestan, o no producen hijos, o no esto, o no el otro. Bueno, se divorcien. Y ni modo. También se disuelve el nombre de Dios, también se rompe la actuba, pero ni modo, la vida es viable y ni modo. Pero poner el cuerno y engañar es algo terrible en el judaísmo. Entonces ahí tenemos a la sotá. Entonces, bueno, en sí este es un tema interesante que representa muchas cosas que probablemente van a tener dudas porque hay acá muchas vertientes de entendimiento. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Y qué pasa si sí se embarazó? ¿Y qué pasa si no se embarazó? ¿Y qué pasa si la mujer hace teshuvá? Pues sí, puede hacer teshuvá, pero ya no puede seguir con su marido. Y no puede irse con la persona que engañó. Entonces, es bastante desventajoso, pero también para el hombre que se metió con la mujer casada merece el castigo. Y también él no se puede meter con ella. Y es muy complicado. Aquí la cuestión más delicada es que la mujer tiene que ser monógama. En el judaísmo la mujer nada más puede estar casada simultáneamente con un hombre, pero en la Torá el hombre puede ser polígamo. Quiere decir, está casado y quiere otra mujer que no está casada, podría, por la Torá podría. Es cierto que Gershónides, Rabbeinu Gershom, en el año 1000, hizo una tacaná y dijo, se acabó la poligamia. Y ya, no hay polígamos. Particularmente todo el mundo ashkenazí fue como Rabbeinu Gershom. El mundo sefaradí, casi todos fueron como Rabbeinu Gershom. Pero de repente encuentras algunos jajamim, algunos de estos rabinos cabalísticos que tienen 6 mujeres o 4 mujeres y realmente no están no incumpliendo en la ley de la Torah. Entonces, esto hace que sea diferente lo que significa para un hombre tener poligamia y una mujer no puede tener poligamia en el judaísmo. Y hay mucha gente que dice, pues qué injusto y qué mala onda que el judaísmo hace diferencias entre hombres y mujeres. Y no me lo tomen a mal, somos muy diferentes. Y nunca hay una igualdad. Cuando hablamos de la equidad de lo masculino y lo femenino, nunca hablamos de igualdad, porque lo masculino y lo femenino, por definición, tienen funciones distintas. Entonces, sin meterme en tema de por qué es o por qué no es, esto es algo que podría entrar en su mente y lo quise resolver. Entonces, básicamente ya entendemos la gravedad de esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el censo? ¿Y qué tiene que ver con esto, con la gente que estaba impura y que se debe de salir del campamento? Para venir a afectar aún más todo esto, tenemos que después, inmediatamente que termina la ley de Sotá, entra la ley del Nazir. Entonces voy a explicar qué es el Nazir y después vamos a darle un shape a la clase.
A mí me fascinan estas clases porque son todas creativas y son todas propositivas. Vamos a ver qué es el nazir. El nazir es una persona mayor de 20 años Fíjense que no tiene que ser mayor de 20 años, pero lo entendemos como mayor de 20 años como una... Simpson fue Sí, desde que nació. exacto, y también Shmuel. Shmuel también, claro. Pero es interesante que lo heredaron por parte de la mamá. Tanto Hannah como, creo que se llamaba Tzalofnit, la mamá de Shimshon, ellas fueron nazir y fueron ellos nazirim desde el vientre. Son casos muy particulares. El concepto es el siguiente: un nazir, que la traducción en español es el nazareno, que no tiene nada que ver con lo que piensan, es un individuo que puede ser mujer o puede ser hombre, que hace una promesa temporal y hace un voto. Un voto es: me alejo de 3 cosas. No puedo tomar vino ni ningún derivado de uva. Llámese uva, pasitas con chocolate, brandy, jugo de uva, vino, brandy, coñac. No puedo. Por un mínimo de 30 días. Entonces hay, perdón. Entonces hay un voto de no acercarse a nada procedente, ni siquiera vinagre balsámico. Y por otro lado hace un voto de no cortarse el pelo de la cabeza. No pasar navaja, ni tijera, nada, no se puede quitar pelos de la cabeza. Y tampoco se puede defile, no se puede contaminar con la tumá de un muerto. Eso es todo lo que tiene que hacer el nazir. No tomar nada de uva, no estar en contacto con un muerto y no puede cortarse el pelo durante un mes. Básicamente es interesante porque se puede hacer tanto mujeres como hombres. La cuestión es, ¿cuál es esta idea del nazir? Y se considera que una persona que hace este voto de estas 3 cosas por un periodo de 30 días, hacer un voto es algo muy serio. Ustedes saben que todo Kol Nidre, todo Yom Kippur es deshacer las promesas y votos que hicimos, porque los nedarim y las cosas que nosotros prometemos y que no cumplimos es como hacer unas deudas terribles con Akadosh Baruj. Entonces se considera que esa persona que hace estas tres cosas de votos entra en un estado de santidad, de Kedushá, incluso más grande que un Cohen. Y no es lo mismo ser una Kedushá que ser una Teara. Teara habla de pureza y Kedushá habla de santidad. A lo mejor en nuestra mente pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué digo que ni siquiera un Cohen tiene este nivel? Porque particularmente los Kohanim tienen la ley de no tomar vino cuando entran al Mikdash. Pero si el Cohen está en su casa disfrutando su cena de Shabbat, puede hacer Kiddush con vino. Quiere decir, nada más el Cohen que va a entrar al Mishkan y que va a hacer trabajo en el Mishkan no debe de tomar. Y acá el Nazir no toma nada. Particularmente el Cohen tiene que tener un corte de pelo muy estricto. No puede tener la greña larga. Entonces tampoco entra en eso. También el Cohen no debe de estar en contacto con muertos, pero hay situaciones que le permiten al Cohen entrar a un panteón, Hasbe Shalom, cuando muere ni lo mande de un padre, una madre, un hijo. Entonces,
realmente no son las mismas leyes. Y tenemos que, la persona que hace este voto de cuidar esto, cuando termina su periodo de Nezirut, tiene que ir al Bet Hamikdash, tiene que llevar un corbán. Es interesante que uno de los corbanot que lleva el Nazir es un corbán hatat. Hatat es un corbán de alguien que hizo un het. Y tú dices, pero ¿por qué hizo un het? Y el hecho es que dicen los jajamim, hizo un het porque no estaba obligado a someterse a este voto y decidió hacerlo. Quiere decir, fue más papista que el Papa, por así decir. Quiere decir, se abstuvo de algo que la Torah permite. De por sí la Torah prohíbe muchas cosas, de carne y leche, de mezclas, de terubot, de kashrut, de todo. Lo que te pide la Torah, eso te pide. Y es importante que dice, ni le aumentes ni le bajes. Quiere decir, el Nazir le aumentó. Fue más allá de lo que pide la ley. Y porque se abstuvo del gusto de tomar vino, o se abstuvo del gusto de echarse un corte de pelo, eso lo hace que él hizo un het. Es como las personas que deciden hacer ayunos más allá de los que pide la Torah. Hay gente de Hasidim, hay gente que hacían ayunos todos los, yo qué sé, creo que todos los miércoles o todos los lunes. Creo que había gente que ayunaba los lunes o que se metía. La Torah no te pide eso. Quiere decir, la Torah te dice, este es el camino correcto y ni le pongas mucho ni le quites mucho. Entonces, ¿por qué el Nazir quería esto? Y es muy interesante lo que voy a decir. Básicamente, el Nazir lo que está diciendo es, quiero sentir esto especial una vez en mi vida. Y esto tiene una derivación muy interesante, porque en cada religión y en cada grupo social hay como una élite que se dedica a cosas de Kodesh. Y cada religión tiene un sacerdote, cada religión tiene un monje, cada religión tiene un cura, cada religión tiene una persona que él se somete a cosas mucho más severas que el resto de la gente. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, el celibato. Hacen votos los monjes de ser célibes, de no casarse, y las monjas de las novicias de no tener un marido de carne y hueso, sino que se casan con el concepto de Dios encarnado. Y ellas hacen un voto, pero no le piden al todo el pueblo que hagan ese voto. Quiere decir, tú quieres pertenecer a esta élite, entonces tú lo que tienes que hacer es, pues dejas toda tu vida atrás y te metes como un cura o te metes como una monja. Esta postura que tiene el Nazir es que cualquier persona que se le ocurra puede elevar su estatus de Kedushá cuando quiera. Y esto va de la mano del concepto de que dice Dios al pueblo de Israel que seamos un Goy Kadosh, un Mamlechet Kohanim. Quiere decir, los Kohanim son Kohanim. Nadie se puede hacer Kohen, pero cualquiera se puede volver Nazir. Quiere decir, la Kedushá no está en manos de una élite, está en manos del que quiere tenerla. Y esto es algo muy interesante porque esto hace que cualquier persona del pueblo de Israel puede elevar su estatus de un día al otro. No tienes que haber nacido Cohen o haber nacido nada. Mujeres, hombres pueden ser Nezirim. Entonces, básicamente, hay un tema muy interesante que une la ley de la Sotá con la ley del Nazir. En general, esta clase da para 3 clases, de tantas cosas que me gustaría hablar. La primera cosa que llama mucho la atención es que en la Masejet Sotá, en el Talmud, dice que si una persona fue al Bet Hamikdash y le tocó presenciar una mujer sotá que reventaba, que tomaba las aguas amargas y sus entrañas reventaban,
se tenía que volver nazir. Quiere decir, el nazir lo hace el que quiere, pero la persona que vio, que quién sabe si hubo casos, quiere decir, hay muchas veces la Torah te trae casos que nunca se dieron las circunstancias, como por ejemplo el niño, el Ben Sorer Humorer, el hijo rebelde que los papás de plano no pueden con él y lo mandan al tribunal para que lo maten. Nunca se supo de un Ben Sorer Humorer. Pero la Torah trae ciertas leyes simplemente para delinear aspectos y estudiarlos. Entonces, ¿es verdad o no es verdad que hubo una sotá y que reventó la sotá? No sé. Pero si alguien ve, haz de cuenta, tú fuiste al Bet Hamikdash a conocer, a llevar un corbán y te tocó presenciar cómo una sotá reventaba, tienes que volverte nazir. Esta es una clase que tomé con Rabbi Zweig cuando viví en Miami. Y es muy interesante, muy interesante. Entonces, aquí ya vemos que hay una relación entre la sotá y el nazir. Aunque no lo crean, hay un elemento muy interesante entre la sotá y el nazir con respecto al pelo. A la sotá le sacaban el pelo, el nazir se dejaba crecer el pelo. Hay otros elementos muy interesantes que también van por toda la parashá. No quiero complicarles la vida, no quiero volverme una cabalista extraña, me voy a ir por un lado más mainstream, pero lo que les quiero decir es que de entrada vemos toda esta parashá y de verdad dices que tienen que ver los levitas, con cómo estaba el campamento, con la mujer esta, con la gente que se tenía que salir del campamento, con la sotá y después el nazir. ¿Qué tiene que ver todo esto? Se ve como un cóctel de información desprovisto de un tema común. Y por si fuera poco, bueno, esta es la foto de un nazir de Polonia que fue famoso. Después de todo viene la Birkat HaKohanim, que es esta Birkat HaKohanim, igual que la que hay en el templo cada Shabbat y cada vez que hay fiestas. Y después del Birkat HaKohanim, con el Yevarejejá y quiénes son los Kohanim y cómo los Kohanim suben y bendicen al pueblo y por qué los Kohanim son los que bendicen al pueblo. Después viene la famosa narrativa aburrida de las ofrendas que da cada tribu, que todas ofrendan lo mismo y que la Torah te repite cada una como si fuera una novedad. Tú podrías decir, bueno, si todos dieron lo mismo, que digan, todos dieron esto y este fue el orden que lo dieron, y te ahorras 10 hojas de la Torah. ¿Por qué dedicar tanto a la Torah cuando la Torah es tan económica en su formación? ¿Por qué te repiten? ¿Y qué dio Yehuda? Ta, 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 ta. ¿Y qué dio Isahar? Ta, 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 ta. ¿Qué dio Zebulún? Ta, 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 ta. Y todos dieron lo mismo. Cada quien dio 6 carros cubiertos, con 12 burros. Había un carro por cada 2 príncipes. Había un burro por cada príncipe. ¿Qué es esto? ¿Por qué en el orden que aparece? Y interesante, vamos a ver que el orden resulta que es el mismo orden de cómo están en el desierto acampando. Está en el sur, Yehudá, Isahar y Zebulún. Perdón, está en el este. Está Rubén, Shimón y Gad, Efraín, Menashe, Benjamín, Gad, Asher y Naftali en el norte. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Me equivoqué. Aquí es no Gad, Asher y Naftali, es Dan, Asher y Naftali. Y si ustedes ven acá, van a ver que la forma en que está distribuida la ofrenda era como estaban acampando en el campamento de los 40 años que estuvieron en el desierto. Y por otro lado, sigue el camino, que es muy interesante, de cómo van los meses del calendario. Por ejemplo, Yehudá es Nisan, Isahar es Iyar, Zebulún es Géminis. Y así vamos. Rubén es Tamuz, Shimón es Af, Gad es Virgo. De repente resulta que tenemos acá una información tremenda. Las tribus respectivas tienen un zodiaco, tienen un mes,
tienen un orden, el orden que tienen en el desierto es el mismo orden en el que están los meses. Esto está tremendo. Quiere decir, está muy interesante todas las cosas que tenemos acá. Y el punto es que hay este concepto de que todo el pueblo de Israel es lo que se llama el Shleimut. Shleimut es, todos son parte de un pueblo. Shalom no es nada más paz. Shalom es Shalem, es sentirte completo. Empezando con la parashá que comienza a hablar del Seut Rosh. Seut Rosh es contar a la gente, es levantarlos. Es decir, si cuentas. Prácticamente el problema de todas las guerras que ha habido en la humanidad y que van a seguir habiendo hasta que no entendamos este concepto, es que todos pelean por su territorio o por su ideología o por su existencia. Pero si tú valoras que cada quien es diferente y que cada quien es importante, la gente no se pelearía. Por ejemplo, todos los problemas que hay entre un país y otro país, normalmente tú tienes esto, yo quiero lo que tú tienes, tú deberías de ser como yo soy. Todas las guerras religiosas, todas las guerras de intolerancia racial, todas las guerras es no valorar que el otro es importante por lo que es. Entonces, todo el concepto final de esta parashá es el concepto de que estamos creando una sociedad shalem, completa. Y una sociedad completa es una sociedad que cada parte sabe qué lugar ocupar. Es tan gráfico como decir, tú vas al norte, tú vas al sur, tú vas junto a este, tú vas junto a este. Es como ver, y esto lo oí de un rabino que es fue el Rosh Yeshiva de Baltimore, rabino Jacob Weinberg. Dijeron, no le braja. Mi esposo estudió en Baltimore. Cuando vino él a Miami, fuimos a ver a Rav Jacob Weinberg a un hotel ahí en Miami Beach. Y él dijo lo siguiente, dice, Am Israel es como un cuerpo. El cuerpo está compuesto de muchas partes. El cuerpo está compuesto de pelo, de ojos, de corazón, de sistema nervioso, pero también el cuerpo tiene páncreas y también el cuerpo tiene un recto y también el cuerpo tiene pelos y tiene piel y tiene todo. A cada uno de nosotros nos toca hacer lo que somos. Encontrar qué eres es importante para tener un cuerpo sano, porque es cierto, ok, es muy importante el corazón y es muy importante el cerebro, pero si la persona no puede ir al baño o no le sirve el riñón, se muere igual. Si nos damos cuenta de que cada parte del cuerpo humano es valiosa y es importante que cada quien sea lo que es, si yo soy y me tocó ser un riñón y estoy celosa de que al otro le tocó ser el corazón y yo no hago mi trabajo, todo el cuerpo se perjudica. Él dijo esto y me parece que es muy relevante para este momento explicar que esta parashá particularmente trata de darle una estructura, darle su lugar y cuidar la integridad con la que fue formado el pueblo de Israel como un klal, shalem, como algo completo. Entonces vamos a revisar toda la parashá y van a ver cómo todo cae en su lugar, como arte de magia. Y de verdad que esto no se lo vi a nadie, fue mi idea totalmente. Comienza con las familias de Gershom y Merari, que honestamente son los levitas menos importantes. Pero son menos importantes, pero igual los cuentan. Y igual cuentan, porque su trabajo puede ser que no llevaban el arca, puede ser que ellos no estaban trabajando dentro del Bet HaMikdash, pero ellos llevaban las telas, los cortinajes, los polos para ensamblar el Bet HaMikdash. Quiere decir, darles su lugar, contarlos, es levantarlos, y es decir, bueno, no eres Aarón, pero no tienes que ser Aarón, porque Aarón es Aarón, y tú eres Gershom, tú eres Merari, y ustedes tienen importantísimas cosas que hacer. Es interesante ver otro concepto de unidad, que vamos a ver en esta clase muy interesante,
es que el pueblo de Israel, memorialmente sabemos que hay los Kohanim, que son los descendientes de Aarón, los Levim, los levitas, Israel. Quiere decir, los Kohanim, los Leví, Israel. Vean qué interesante. Junta a los Kohanim, a los levitas de Israel, ¿y qué tienes? Un Kli. Un Kli es una vasija. Israel es una vasija para la luz de la Torah. Y siempre la vasija tiene un elemento de femenino, porque la vasija recibe la luz. ¿Y quién imparte la luz? Pues obviamente Akadosh Baruj Hu. Entonces, la relación perfecta de Akadosh Baruj Hu con Israel es que el pueblo de Israel se compone de un Kli. El Kli es Kohanim, Levim, Israel. Kohanim, columna derecha. Los Levim, la columna izquierda. Israel, la columna central. Jacob, Tiferet. El concepto general de esto significa que toda la parashá va en función de generar esta compleción. Ya que contaste a estas personas, ya que contaste, como vemos acá, a cada quien por su tribu, ya creaste el Mahané. El Mahané es un microcosmos. Es como un cuerpo humano. Es recreación de Adán, es la recreación de este Mahané, donde el centro del Mahané está el Mishkan, donde alrededor del Mishkan están los levitas, donde frente al Mishkan está el Ohel Moed, y donde las tribus están en perfecta armonía, cuidando el orden, la limpieza y la pureza del campamento. Después viene remover a las personas impuras del campamento. Pues sí, si vas a tener este orden tan peculiar y tan preciso, tan hermoso del campamento, no puedes tener la basura o gente impura. Se tienen que ir, se tienen que rehabilitar, vuelven a entrar. ¿Por qué? Porque dentro del campamento está habitando la Shejinah. No es nada más ahí. Es ahí en el Mishkan, pero se permea a todo el campamento. Eso lo vemos muy claro cuando Bilam los quiere maldecir y ve cómo están distribuidos y los bendice. ¿Por qué los bendice? Dice, Ma tobu aleja Yaakov, Mishkanoteja Israel. Son ustedes como un Mishkan. Después vienen las leyes de la Sotá. La Sotá es una mujer que está afectando o está poniendo en juego la integridad moral del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene que cumplir con ciertas características de integridad que tienen que ver con la progenie y que también tienen que ver con el comportamiento de las personas. El Nazir convierte al commoner, al tipo más sencillo. Puede ser una persona analfabeta que su trabajo sea limpiar el patio de tu casa y esa persona puede ser Nazir. Es decir, todos tienen participación en la Kedushá. La Kedushá no es nada más para los picudos, para los importantes. Todos pueden ser Kedoshim. La bendición sacerdotal es, el Cohen es el representante más grande de la columna derecha. Como explicamos, la columna derecha es Gesed. Por lo tanto, dijimos, cuando explicamos qué es Hod y qué es Aarón, dijimos que Aarón tiene mucha empatía por la gente
y los juzga para bien. Por eso la sotá va con el Cohen y por eso el Nazir va con el Cohen, porque el Cohen es alguien que a todos les da su lugar. Honestamente, no es que su papel sea darle lugar a la gente, honestamente los Kohanim ven bien la diversidad. Por lo tanto, la persona correcta para bendecir al clan de Israel, pues tiene que ser el Cohen, porque el Cohen emana puro Jesús. El concepto de que cada tribu trae una ofrenda significa que cada quien, en cierta manera, fue original, pero todos tuvieron un consenso. Tener un consenso no significa, no se me ocurrió nada mejor que traer, pues le copio el de junto. Quiere decir, cada quien se encerró, es un poco como cuando sucedió la Septuaginta, que encerraron a los jajamín para traducir la Torá y que todos hicieron los mismos errores gramaticales para que no entendieran mal los griegos la Torá. Fue con Ruach HaKodesh. Cuando la Torá te trae la ofrenda de cada uno de ellos, lo que te está diciendo es que cada uno fue original, cada uno fue único en sus ideas, y resulta que la idea de uno y la idea de otro fue la misma porque hubo un consenso, que era lo que se necesitaba. Y por lo tanto Dios te lo platica como si cada quien es completamente una nueva idea. Y esto lleva a lo que nosotros llamamos el Klal Israel. Cuando hablamos nosotros de Israel, nunca hablamos de sectas superiores, sectas inferiores. Klal Israel es Klal Israel. Todos somos uno. Que amejat, que levejat. Este es un concepto que el estar en armonía, en estar en cada quien en su lugar, el que haya esta centralidad de que en el centro de toda el alma del yehudí está la Torá, esto genera tal armonía que esto realmente es la formación de la Kedushá del pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel está en paz y está en armonía y cada persona sabe qué tiene que hacer en ese lugar, la presencia divina o la Shejinah está dentro del campamento. Por eso Bilam dijo, Ma tobu aleja, mishkanoteja Israel. Qué hermosas son tus casas, qué hermosas son tus tiendas. ¿Por qué? Porque tú veías cuando, por ejemplo, cuando viajas en un país muy bien planeado, que vas viajando y vas viendo todo en su lugar, todo perfecto, todo bien. Desgraciadamente llegas a otros lugares y se ve el basurero municipal, una laguna, un terreno lleno de basura, una casa preciosa. No hay orden. Aquí hay un orden, acá hay una integridad, acá hay una preciosura de situación. Por lo tanto, esta parashá, pues definitivamente es muy interesante, porque de verse completamente como disgregada los temas, resulta que todos los temas están unidos por un hilo conductor de cómo generar una integración correcta del pueblo de Israel. Es un como cordón que amarra todos los temas y le da a cada quien particularmente su dignidad. Así que bueno, ya la próxima vez, ya voy a acabar con el tema de las mujeres. Vamos a acabar junio con ese tema para que cuando volvamos a reencontrarnos tengamos un tema allanado, nuevo, que poder estudiar. Por motivos, tengo realmente 5 minutos para responder preguntas, porque tengo un compromiso social y tengo que irme en punto a las 7, tengo que irme a arreglar y bajar en 10 minutos porque vienen por mí. Así que si alguien tiene una duda importante, háganmela. Si no, háganmela llegar por WhatsApp. Ok. Impresionante la clase. Gracias, Anet. Esas son las clases de para. Preciosa la Mil clase. gracias. Mil Una gracias. belleza. Perdón por no darles Sí. tiempo. Si tienen Gracias, alguna duda, Janet. escríbenmela o mándenme un voice note. Ya que regresen Saludos. del compromiso, con mil amores, voy a responderles. Ok, Gracias. correcto. Un Bien. beso. Gracias. Les mando un beso muy grande.
Voy a ir a Igual, conocer a mi igualmente. consuegra. Janet. Tengo una consuegra que no conozco, que es de Ucrania y que vino a México. Ay, está acá. Bueno, ella ya vivía en Alemania, pero no la conozco. Desde que se casó mi hija no la conozco porque estaba con temas legales de quedarse en un solo lugar porque estaba refugiada de Ucrania. Y apenas la voy a conocer y ahorita la voy a conocer. Así Órale. que, Ay, ¡Qué enhorabuena. emoción! ¿Está Sí. en México? está en México, llegó ayer Ay, y qué me muero de lindo. ganas de conocerla y pues estoy feliz de conocerla. Besos para todos. Gracias a todos. Igual, igual. Gracias, Anet. Saludos.